Bueno, ya sabemos que el desarrollo es un proceso continuo de adquisición de nuevas habilidades que son observables. Ya sabemos que las áreas del desarrollo está bien evaluarlas y que uno también además puede analizar lo que hay por detrás de esas cosas que vemos por área. Vamos a hacer un poco más un poco de revisar los hitos del desarrollo y ver otras herramientas que existen. Ya habíamos visto una herramienta de vigilancia de la OPS, vimos el ASQ que es una herramienta de screening. Eh, Pensemos en el rol del equipo de salud. Volvamos un poco siempre a lo mismo. Vamos a tratar de valorar preocupación parental y estrés, ¿sí?, de la familia. Vamos a siempre intentar no juzgar apresuradamente, sabiendo la complejidad que tiene el comportamiento y el desarrollo en cuanto a sus determinantes. Y por supuesto, tenemos que conocer hitos típicos del desarrollo. Si tuviéramos que pensar el primer año de vida, tal vez hay algunas cuestiones de salud fundamentales, ¿no?, eh, muy importantes, bueno, que están en los controles, ¿no? Como corroborar eh, ciertos aspectos del examen físico, como el reflejo rojo de los ojos, como, bueno, la salud de las caderas, como incluso la característica de las deposiciones. Tal vez el primer año, la audición, screening auditivos, o sea que el primer año está lleno como de cuestiones más estructuradas, más fáciles tal vez para el equipo de salud, que hay unos momentos específicos en los que tenemos que revisar que ciertas cosas del examen físico estén presentes, eh, o la característica de los movimientos espontáneos, de manera que tal vez el primer año de vida en general no es tan desafiante para los equipos de salud. Vamos a repasar igualmente, ya desde el punto de vista del desarrollo, qué es lo que va pasando en el primer trimestre. Se, se- Se propone que hay un dominio no tan cortical de la actividad, de manera que si bien hay actividad consciente, no hay un dominio tan claro. Todavía predomina un tono flexor, que es el necesario un poco para estar dentro de la gestación y para incluso pasar por el canal del parto. Y al haber un dominio subcortical, bueno, todavía hay reflejos como arcaicos, es decir, son como movimientos que son actos reflejos a aspectos del ambiente o cambios de posición, por ejemplo, que tal vez no tienen un control cortical. Esto se va yendo gradualmente y hay como una lista de verificación si uno quiere, ¿eh? Uno puede tener, si quiere, todos los reflejos arcaicos, una lista de más o menos la edad en la que van desapareciendo. Si bien dice movimientos escasos, bueno, no son tan escasos, en realidad por ahí también, este, bueno, esto hay que ver qué tipo de movimientos, bueno, tal vez es motivo como para otra presentación. El lactante del primer trimestre va teniendo logros importantes porque empieza gradualmente el control cortical, o sea que empiezan actividades voluntarias, más claramente voluntarias. Hoy por ahí se postula un poco que, bueno, el nivel de intencionalidad en las actividades de un recién nacido es mucho mayor al que tal vez se pensaba hace unos años atrás, pero por lo menos hacia el final del primer trimestre hay mucho más control cortical, entonces hay mucho más actividad voluntaria. Entonces comienza la aprensión voluntaria, antes era refleja. Puede seguir todavía un poco la aprensión refleja a esa edad, pero ya empieza la aprensión voluntaria. Fijación y seguimiento de la mirada, sostén cefálico, las primeras sonidos como estos que se describen así como aj, oh, respuesta a la sonrisa social, bueno, lineamiento. En el segundo trimestre cada vez hay mayor dominio cortical y tiene que ir bajando gradualmente el tono muscular. O sea que tal vez nosotros en el primer año vamos a tener un montón de indicadores de la salud y en general el examen físico neurológico, eh, y en todo caso también la observación de movimientos espontáneos es tal vez lo más importante. Por supuesto que si un bebé chiquito balbucea poco, bueno, puede pasar también, nos pasa más retrospectivamente ver los niños que tienen alguna condición del lenguaje, que cuando fueron lactantes tenían menos vocalización, etcétera. Podemos estar atentos, no está mal, y tratar de estimular estos juegos vocales que se producen. Bueno, ahí hay una lista de cosas que van pasando.
hay especial interés por el rostro humano, la atención voluntaria tiene que estar ya bien establecida, por supuesto, pasaje de objetos incluso, ¿no? Este, un acercamiento a la sedestación sin apoyo o el trípode monomanual. Bueno, sé que hay grandes cambios cerebrales ya en el tercer trimestre, con mayor control corporal, ¿eh? Aparece incluso, tal vez desde los 6 meses, la capacidad de memoria. ¿Eh? Esto también está muy estudiado ya desde más pequeños, lo que por ahí pensábamos que aparecía más cerca de los 8, bueno, está estudiado que aparece un poco antes, a través de experimentos en los cuales se evalúa como el grado de sorpresa que un lactante pequeño tiene cuando vuelve a aparecer un objeto conocido o cuando se trata de un objeto nuevo. Entonces, bueno, ya se sabe un poco que la capacidad de memoria, tal vez incluso antes del tercer trimestre ya. Pero por supuesto acá la tenemos que poder evaluar y también lo que dicen, bueno, la psicología, la permanencia del objeto, ¿no? Que es como esto de que si el objeto desapareció de la vista, igual el lactante sabe que ese objeto no dejó de existir y que está en algún lado. Entonces, esto está un poco explicando por qué los chicos tal vez pueden buscar algo que se cae, aunque no lo estén viendo, etc. En el tercer trimestre, bueno, los principales logros son esta reacción de paracaidista que se puede evaluar, que está bien, la pinza digital inferior, ¿m? Que es una pinza no tan madura como la que vamos a tener al final del cuarto trimestre. El silabeo, esto es importante, ¿eh? Normalmente los chicos que tienen como digamos que no tienen factores de riesgo para desarrollar problemas del lenguaje, van a ofrecer mucha oportunidad de feedback a los cuidadores y aquellos que tal vez tienen como una predisposición para los trastornos del lenguaje probablemente ofrecen menos. Entonces, si podemos reconocer estos chicos que si la vean poco, a tratar de explicar a la familia que busquen ese silabeo, que busquen ese feedback, ¿no? Porque acá está la plasticidad cerebral, o sea que probablemente en algunos niños puede haber una tendencia menor a silabear y a buscar esa respuesta, y bueno, la podemos explicar, ¿no? Ese chico queda un poquito en desventaja porque los chicos que lo hacen más naturalmente van a tener más estimulación del lenguaje, en este caso, bueno, en este caso el reconocimiento fonológico, ¿no? Este, bueno, algunos otros hitos tal vez, uno necesita esto como, bueno, tenerlo siempre ahí y estar chequeando, entonces, según la edad uno puede ir chequeando antes y ahí como que vamos haciéndole el ojo un poquito a las cosas que tenemos que ir viendo, este, por ejemplo, el ángulo popliteo, ¿no? Entonces estamos midiéndolo y viendo lactantes pequeños y vamos haciendo un poco el ojo rápidamente de lo que tenemos que ver. La atención conjunta, que vamos a verla un poquito más en detalle ahora, ¿no? Al cuarto trimestre, la característica de explorar su propio cuerpo, ¿no? Incluso llevar los pies a la boca. Acá un poco también se postula que es como que termina como de configurarse bueno, la representación del propio cuerpo de manera completa. Esto es como son obviamente interpretaciones, ¿no? Este, bueno, coincide con la capacidad de moverse, empieza esta etapa más de tirador clásica, ¿eh? A veces vemos chicos más grandes que están en esta etapa, que es como una etapa de juego, ¿no? Entonces podemos ir pensando, tal vez, que un chico más grande, más cerca de los 20 o 24 meses, que está empezando en esta etapa, o que la lleva hace unos meses pero todavía no la deja, bueno, tal vez está como en su edad madurativa más cerca del cuarto trimestre que de esos 20 o 24 meses. Bueno, la memoria cobra más relevancia y además como hay lectura de contextos sociales, también, ¿no? Entonces aparece una persona extraña y bueno, esto además puede ser peligroso, tal vez hay unos tonos de voz que cambian. Entonces, además de que hay, obviamente, mayor capacidad de memoria, también hay lectura social. Los principales logros pueden ser el gateo, que obviamente hay distintas formas de gatear, o a veces ya sabemos que algunos lactantes no gatean. Esto tal vez hay que acompañarlo con una mirada general, pero en general no siempre va a predisponer a nada. Pero bueno, por supuesto que la presencia del gateo nos habla un poco del control motor, del registro propioceptivo, bueno, nombro cosas también para que vayamos como pensando para los encuentros y las tenemos que explicar un poco más, pero obviamente la presencia de gateo es buena, ¿sí? Pero la ausencia de gateo, si no hay otros indicadores, bueno,
no necesariamente tenga que significar un problema, salvo que hayan algunas otras cuestiones. ¿No? Bien. Bueno, el lenguaje silábico a primeras palabras, ¿no? Lograr la bipedestación y luego la deambulación gradualmente, la comprensión ya, ¿no? Ya de palabras, de las más clásicas. Entonces, tal vez un chico por ahí no va a estar hablando o va a estar tal vez diciendo alguna aproximación a alguna palabrita, pero tiene que entender algunas cosas familiares, entonces observaremos cambios en el comportamiento cuando nombramos, por ejemplo, que viene mamá o que viene papá o cosas por el estilo, ¿no? Este, la pinza ya más fina, en realidad la pinza todavía no tiene toda la precisión, pero ya es una pinza entre el índice y el pulgar bastante distal, digamos, ¿no? Esto de poder dar y tomar, ¿m? Incluso obedecer órdenes, incluso de dame con apoyo gestual, ¿no? Bueno, la posibilidad de usar alguna cuchara, arrastrando un poquito y cargando tal vez un poquito. Los, otras cosas son el uso protodeclarativo, o sea, el gesto de mostrar sería el protodeclarativo, o la aparición de otros gestos como saludar, ¿m? Comprender órdenes simples, tal vez comprender cuatro palabras y compartir focos de interés, ¿sí? O sea que acá la comunicación está fuerte, ¿no? Bueno, entre el año y los 2 años viene un aumento casi, y a los 3 también, exponencial del lenguaje. O sea, por eso no, tal vez no existe el retraso simple del lenguaje, no nos alarmamos, pero tanto el lenguaje expresivo como receptivo es una edad en la que crece mucho, entonces tenemos que ver que aumente la comprensión de cosas, ¿bien? Vamos a pensar los chicos que tienen retraso simple del lenguaje, que tienen menos oportunidades de recibir estimulación del lenguaje receptivo, ¿no? En cambio, los chicos que hablan más, así como se da el feedback en la parte fonológica del instante, también hay un feedback un poco más cognitivo y más complejo porque le podemos nombrar más cosas, ¿no? Por ejemplo, si saben pedir una cuchara, le podemos decir a ver si quieren una grande o una chica y al mismo tiempo mostrarla. Entonces, la más grande o la más chica, o de madera o de metal. Entonces, un chico que habla más, en general también se da un feedback que es más cognitivo y tiene más oportunidad de aprender a comprender nuevas palabras. En cambio, el chico que habla poco, tal vez entiende lo normal, pero si nosotros no entendemos de vuelta ese feedback que tenemos que tratar de explicar a la familia, se queda con menos oportunidades de comprender el lenguaje receptivo, ¿no? Lo que comprende y conoce. Comienzan las onomatopeyas, que es como una primer aproximación a palabras, porque pensemos que son sonidos que representan otra cosa, el sonido del tren, ¿sí? Etcétera, el sonido de animales. Entonces, si bien no son palabras, cumplen un poco la función que cumple una palabra, que es una representación simbólica, a partir de algo que se escucha, de otra cosa, que puede estar en el contexto inmediato o alejado, ¿no? Entonces, las onomatopeyas es importante, aumenta la cantidad de lenguaje gestual, ¿sí? Y también de expresiones faciales, ¿sí? Comienza el juego independiente, bueno, y el comportamiento suele tener un fin social, ¿eh? Es raro que el comportamiento sea un poco como independiente o solitario, esta edad en general, eh, la enorme mayoría del comportamiento del juego y de la actividad entre el año y los 2 años tiene un fin social. Fíjense la cantidad de palabras a los 3 años, ¿no? En el ejemplo que veíamos en los videos anteriores, que teníamos chicos chiquitos que hablaban muy poquito, ¿no? En el desarrollo típico el lenguaje viene a ser exponencial y el crecimiento de vocabulario es impresionante, ¿no? A los 3 años un chico corre, trepa, copia un círculo, ¿eh? Sabe un color, ¿sí? Y lo podría nombrar, ¿eh? Tiene juego simbólico, ¿sí? Aún sin teoría de la mente. Y bueno, este es un dibujo tal vez que es un poco mucho para 3 años, con que tengamos un círculo y una parte más, de la figura humana, sería más o menos lo que se va logrando, lo que se espera más o menos a los 3. Fíjense, vamos a reflexionar un poco que decíamos que en el primer año de vida estamos más ordenados, es más fácil, ¿no? Que el reflejo rojo, y bueno, la pesquisa al nacimiento del color de las cacas como para pensar en atresia de vías biliares, que el tema de las caderas,
Bueno, en algunos lugares se hace pesquisa de anemia, en otros lugares también, bueno, cada lugar tiene como cosas muy claras, el tono muscular, es como un poco más fácil, ¿no? Que el sostén cervical, que si se sentó o no se sentó, que, bueno, se empieza a vocalizar. En el primer año de vida, también los niños que vienen como pacientes a los equipos de salud también son más fáciles en general. Tal vez puede ser llegando al año, o entre los 8 meses, 10 meses, que haya ciertas angustias o ciertas cosas ahí difíciles en adaptación a la situación de salud. Pero a los 18 meses que hay como más dificultad, ¿sí?, para evaluar el desarrollo y donde estamos muy preocupados en esta edad, porque un poco ya podríamos tener signos tempranos del autismo, podríamos empezar a enganchar por ahí los chiquitos que hablan menos, las dificultades que podrían ser más blandas, más difíciles de precisar que las motoras. Este, y en esa edad justamente los controles de salud suelen como no ser tan fáciles para los chicos, ¿no? Porque como ya hay un poco más lectura del contexto y hay mucho más capacidad cognitiva, y la verdad que entiendo, y tal vez a un chiquitín le están sacando la ropa y no le gusta, ¿por qué le va a gustar? No es natural ir a un lugar y que te saquen la ropa para pesarte, o que te pongan en una estructura, aunque esté en una camilla, digamos, acostado para medirte. Entonces se producen comportamientos desajustados o desadaptativos, esperables para cualquier chico de 18 meses. Entonces nos perdemos por ahí en el control clásico de salud, que por ahí a los 6 meses funciona perfecto, en general, que es fácil, que los chicos se ríen y parecemos que somos un genio porque lo pusimos en una camilla y tenemos, cuando uno está formándose en pediatría, los primeros pasos dice, wow, tengo algo especial porque lo pongo ahí, me sonríe y patalea. Bueno, pero también es un poco lo que pasa a esa edad. En cambio, después a los 18, a los 20, si yo quiero hacer un poco lo mismo, ¿no? Como hacer una estructura más como médica, medicalizada del control de salud, se va a producir un desajuste y yo me voy a perder la posibilidad de ver estos hitos que también son más blandos, más difíciles, como la comunicación. Este videíto es del CDC. Ahora vamos a ver que el CDC tiene un montón de recursos para familias y para equipos de salud. En este caso no tiene audio, pero muestra el desarrollo de algo tan complejo como es dirigir la atención de un adulto, el uso del gesto de señalar, la atención conjunta, que sería un poco triangular entre el adulto, el objeto y nuevamente el adulto. En esta escena está un poco sintetizada habilidades de comunicación que requieren, bueno, comprensión de la comunicación, que requieren desarrollo cognitivo, desarrollo motor, o sea que uno ve esto a los 18 meses y la verdad que con solo verlo nos da como toda la impresión de que el desarrollo viene bien. Tal vez con unas pocas preguntas más podemos estar bastante tranquilos, ¿no? Vamos a ver si el video corre. Ahí va, un poquito, es cortito. Ese es un gesto protoimperativo, en realidad. Este, es un pedido con coordinación de la mirada, con un gesto, y en este caso, bueno, no escuchamos, pero podría también acompañarse de vocalización. Bueno, entonces les decía que el CDC tenemos como muchas herramientas. Vieron el manual de la OPS, tenemos estos recursos en línea. Lo interesante de esto es que los tiempos de la consulta, además, no digo que no haya que pesar a un chico de 18 meses o revisarlo o hacer el control de la talla, ¿no? Pero tal vez podemos como ya también identificar otras necesidades que son incluso poner en la agenda de la familia el desarrollo, ¿no? A veces las familias a veces pueden sentir vergüenza de preguntar, porque tal vez sienten que si su hijo habla menos que otro es porque lo estimulan menos ellos, o a veces pueden tener miedo de que haya alguna problema del desarrollo. Entonces ya, por ejemplo, pasar una lista de verificación o cualquier actor del equipo de salud tal vez eh, poner folletos, preguntar si hay preocupación, ofrecerle que pueden chequear esto antes de pasar a la consulta o antes de pasar a enfermería, según cómo se estructure cada lugar. Ya vamos poniendo una agenda que no solo nos preocupa si crece y si engorda,
y si come variado, y si va de cuerpo, digamos, también nos preocupan los hitos del desarrollo. El CDC tiene esto que es en línea incluso, eh, que es libre y gratuito, este, también está disponible en español como vemos acá, y estas son algunos ejemplos, volvemos un poco a las áreas, más concretos, más fáciles por ahí de preguntar, ¿sí? Este, entonces, bueno, hay muchas formas de ir chequeando los hitos del desarrollo, pero acá lo traje a este especialmente porque es fácil de implementar, podemos tener uno propio, y el tema de ponerlo en agenda para que la familia no tenga miedo, no sienta culpa y pueda preguntar en cuanto sea, si tiene alguna preocupación del desarrollo. Una cosa que no dijimos todavía es que las familias tienen cuando hablemos de pesquisa, screening, ¿no? En el siguiente módulo, vamos a ver que las familias, vamos a recordar qué es la sensibilidad de un test, ¿no? Que es la capacidad de detectar, en una población, digamos, supongamos, que en una jornada laboral recibimos 10 controles de salud, bueno, en esa población de 10 la sensibilidad es la capacidad de encontrar tal vez a ese que podía tener alguna dificultad del desarrollo, que no se nos escape, digamos, que no sea que no nos demos cuenta. Esa sensibilidad es mayor. Hay estudios que comparan pediatra contra padres, es mayor para los padres. O sea, los papás tienen más capacidad de reconocer si hay algún problema del desarrollo que los pediatras, sobre todo cuando no se trabaja en equipo y sobre todo cuando la consulta está muy dirigida como a lo médico y no tanto a lo social o a lo... Así que ponerlo en agenda, que hay unos hitos que se pueden ir chequeando, que si hay cualquier preocupación la podemos ir evaluando y por supuesto que si la familia trae preocupaciones, ya se considera como un screening positivo prácticamente, ¿no? O por lo menos esta consulta ampliada que se puede hacer ya está bien justificada, ¿sí? Bueno, acá hay otros ejemplos por áreas también, ¿sí? Y tenemos una amplia posibilidad, de elegir la edad y de tener rápidamente esa lista, ese listadito de chequeo. O sea que tenemos un montón de herramientas, no tiene sentido tal vez repetir todos los hitos del desarrollo, sí tal vez analizar un poquito más la comunicación, que es tal vez lo más difícil, ¿no? Es difícil de preguntar, porque si un chico corre o no corre, no hay tanta duda, ¿no? O si un chico trepa o no trepa, o si toma un lápiz o no, o si produce un garabato o no, son signos como más duros, más fáciles de determinar. En cambio, si un chico se arregla para pedir, bueno, nosotros a veces preguntamos si se hace entender y tal vez después encontramos que había una dificultad severa en la comunicación y también se podía interpretar que se hacía entender, porque hay una comunicación, ya vamos a ver cuando hablemos de autismo, instrumental y realmente se hacía entender, pero no había las habilidades de la comunicación. Cuando hablamos vamos a mostrar un poquito como para no hacer muy largo, en todo caso obviamente las presentaciones están disponibles, esto de la atención conjunta, que se puede chequear en consultorio, que se puede hacer sin señalamiento con manual, digamos, o con, y esta capacidad de dirigir el foco de atención de los chiquitos, ¿no? eh, es más frecuente que ellos, que los nenes o las nenas, tengan la capacidad de dirigir nuestro foco de atención, y esto es un poquito más difícil que nosotros podamos dirigir la de ellos. Pero obviamente está dentro del desarrollo típico poder hacerlo, ¿no? Esto es un poco también chequear, ¿no? Es algo sencillo, también es más o menos la edad que decíamos, esta edad difícil, difícil si estructuramos el control como siempre, digamos, en la cual una chiquitita tiene una intención de tomar un objeto, pero chequea y hace como una lectura mental de la persona que tiene enfrente para ver qué onda, ¿no? Como decimos acá, ¿no? ¿Qué onda? ¿Será que lo puedo agarrar o no? Bueno, todo eso son habilidades de comunicación que se presentan tempranamente. La mayoría de los padres pueden referir que los chicos usan objetos al ver a los 11 meses, señalan y usan objetos, perdón, señalan objetos y usan al menos 6 gestos convencionales a los 12, ¿eh? Pueden decir con la cabeza que sí a los 20 y antes que no, ¿eh? O sea que la comunicación, que es uno de los
de las áreas más blandas, queríamos hacer un poquito de foco acá en esta presentación. Este, es un poquito más difícil, ¿eh? A veces preguntamos, y sí, dice esto, aquello, lo otro, pero realmente hay que ver si eso que dice es de uso espontáneo, es de uso frecuente y es de uso funcional, porque de pronto si no preguntamos bien, se trata de colalias, en realidad que es como la repetición de algo que escuché en el momento, tal vez son poco frecuentes, tal vez no está tan claro que conozca el significado de lo que está diciendo o lo use de manera funcional como para hacer un pedido o como para mostrar eso que está nombrando. Entonces, se trata de signos más blandos, los de la comunicación. La comunicación incluye el lenguaje, el uso de gestos, expresiones faciales y mirada, y en general, cómo todo eso queda coordinado entre sí. Bueno, van a tener en la presentación por ahí estos datos así, este, más puntuales, ¿m? Así que vamos a ir pasando como para no demorar. Bueno, acá hicimos un poco entonces, poco en los hitos y seguimos sumando herramientas que tenemos, ¿sí? Ya sabemos que el desarrollo es un proceso complejo que tiene determinantes, eh, digamos, genéticos o biológicos, que tiene factores ambientales que son los que más vamos a poder trabajar, pero el hecho de que sea lo que más vamos a poder trabajar no quiere decir que carguemos enseguida sobre eso en las entrevistas, porque tal vez decimos sin querer que esto que está pasando o esta preocupación que estamos viendo es porque no se estimuló o porque no se le pone un límite. Entonces tratamos de hacer una alianza con la familia, sabiendo la complejidad que hay y que no hay un factor único que determina un comportamiento o un retraso madurativo o lo que fuera, ¿no? Sabemos que nos podemos valer de los hitos, que es como una especie de medición de lo que va pasando. Así que es un poco los objetivos de esto de introducirnos al desarrollo. Y ahora vamos a seguir en el próximo con epidemiología, como para tener, bueno, algunas ideas un poco desde el punto de vista sanitario de lo que pasa, cómo se presentan las condiciones del desarrollo, con qué frecuencia, qué tipo de comorbilidades tienen, para ir teniendo un paneo un poco más general de los desafíos del desarrollo.